Conversamos a esta hora de la tarde sobre este tema con Diana Miloslavich, que ha sido ministra de la Mujer. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pamela. Bueno, condenar, como ya lo han venido haciéndole varias instancias, ¿no es cierto?, al Ministerio de la Mujer, la ministra Gloria Montenegro, tengo entendido también que la Defensoría del Pueblo, y que además ha pedido perdón el señor Rosado. Pero también el señor Rosado ha dicho, ¿no es cierto?, en un periódico que en esta zona ha mencionado, ya están acostumbrados a este tipo de espectáculos. A prostituirse y también que ha nadie dicho. se había quejado ni ofendido. Entonces esto, digamos, está poniendo el foco de atención en una zona, digamos, donde lo que tenemos es minería ilegal, tenemos normalizada la violencia contra las mujeres, tenemos la trata que tú has señalado, y entonces esta es, digamos, las zonas de territorio que terminan en nuestro país siendo tierra de nadie, donde hay poco Estado, y entonces las acciones, actividades que el Estado de vez en cuando realice en la zona, lo que ha hecho, digamos, es, de alguna manera, digamos, lo que estaba más ubicado en una zona de minería ilegal, ¿no es cierto? Estas digamos, han ido arrinconándose y han ido, digamos, dividiéndose, ¿no es cierto? Y ahora la minería ilegal y con ello la trata de personas, de mujeres, de niñas, digamos, está como más distribuida en la zona de Madre de Dios. Y entonces esto, sin presencia del Estado, sigue poniendo, digamos, estoy convencida de que la mujer que subió al espectáculo, hay que identificar quién es y si esta mujer es víctima de trata. Si esta mujer ha sido llevada a Madre de Dios, digamos, con su voluntad, o si es parte de las víctimas, las cientos de víctimas que hay en la zona, ¿no? Y que han sido parte, digamos, de, como lo mismo, el mismo cantante dice, que esto nadie nunca se ha ofendido por lo que venían realizando. Creo que lo diferente de hoy es que hay una grabación y hay varias denuncias, y creo que colocan, Pamela, en el tema central, digamos, que no podemos seguir permitiendo, digamos, los espectáculos que hace Tony Rosado, por más disculpas que haga, pero que tampoco podemos seguir permitiendo que haya zonas, digamos, donde la violencia esté normalizada, son tierra de nadie, y vemos, digamos, de que tiene que haber una garantía para ver, digamos, las niñas y las mujeres en las zonas vinculadas a la minería ilegal, y también tenemos que hacer mucha docencia, porque esto es común, ¿no? O sea, la minería ilegal y la legal también va en correlato con el establecimiento de zonas, digamos, para el trabajo sexual de mujeres. Y entonces esto va de la mano, y es como decir lo siguiente, ¿no? Estas personas que trabajan en la minería ilegal, que además están muchas veces en condiciones muy, digamos, en condiciones laborales, digamos, totalmente negativas, ¿no? Infrahumanas, y entonces Diana. lo único que ellos tienen es el comercio sexual, que se lo ponen al costado. Y entonces también hay, digamos, que tener una lectura sobre los hombres, ¿no es cierto?, que trabajan en la minería ilegal en estas condiciones poco humanas, ¿no? Y también en las condiciones poco humanas, digamos, de las mujeres, ¿no? Y yo creo que se necesita con urgencia, además de la investigación por lo que ha sucedido, yo creo que necesitamos poner el foco en esos territorios, digamos, que se han convertido en tierra de nadie, y donde las mujeres pues están en una desprotección total del Estado y de sus derechos, ¿no? Aplaudo, Diana, que esta tarde nos hayas contextualizado el asunto, que va más allá de lo que ha quedado registrado en video. Porque Tony Rosado nos ha dado un dato. Esto ocurre siempre, pero dentro del contexto, en una zona como La Pampa. Conozco La Pampa, tuve la oportunidad de viajar, hacer un vuelo con el expresidente Vizcarra,
a un campamento y francamente las condiciones eran infrahumanas y tenía este campamento una zona, una especie de zona acondicionada para el ejercicio de la prostitución, porque tenían a mujeres cautivas, incluso menores de edad, según el reporte de la policía de la época. Y entonces eran como unos campamentos en los que los tabiques eran plásticos azules, ¿no? Con palos, muy informales, muy precarios, un catre y una palangana de agua. Y así ejercían la prostitución, además mujeres esclavizadas, obviamente, porque eso es lo que se sabía y se habían rescatado algunas mujeres. Entonces, conociendo el contexto que tú muy bien has descrito hoy, podemos sospechar, como tú bien haces también, la participación de esta mujer que mansamente permite que le saquen el vestido, porque eso es lo que a mí me hacía ruido. Claro. Porque ciertamente en un primer momento ella, cuando le levanta el vestido, se lo baja una vez que ya no tiene truza, pero luego cuando dicen que se saque todo, ella mansamente alza los brazos y permite que le saquen el vestido y que le saquen el brasier y sigue bailando desnuda en el escenario, en esta exposición denigrante, humillante. Hay muchos adjetivos que podríamos utilizar y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿está consintiendo ella esta humillación? Pero ahora que tú no nos pones en contexto esto, es tan importante escuchar la versión de ella también, ¿no es cierto? Así es, Pamela, y porque nos olvidamos, digamos, de que la mayor parte, no digo todas, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto de mujeres en la zona que están, digamos, en el comercio sexual, ¿no? Muy pocas, también debe haber mujeres que trabajan en las discotecas, en los hoteles, pero todo está muy articulado, ¿no? Y entonces, digamos, la minería ilegal camina de mano con el comercio sexual, con la trata, ¿no? Y las mujeres tienen pocas posibilidades de ejercer sus libertades, ¿no? Exacto. Entonces están coaccionadas, ¿no? Pero yo también quiero señalar de que están coaccionados a ambos, ¿no? Porque, digamos, es lamentable, digamos, de que estas personas que trabajan en la minería ilegal, que son estos hombres, digamos, la única forma que ellos creen que es, digamos, convivir con el tipo de trabajo que tiene, es, digamos, con este tipo de espectáculos y con, digamos, el comercio sexual. Porque, y entonces es como un tipo de masculinidad, ¿no es cierto?, que se ha venido desarrollando en Madre de Dios y en otras zonas, que tampoco, digamos, digamos, yo condeno, digamos, lo que hace Rosado y los que usan, digamos, los que están en el comercio en la minería ilegal, pero también, digamos, creo que hay que tener una lectura, digamos, para poder, digamos, dar pasos para que esto se modifique y cambie en algún momento, ¿no? Claro, entiendo perfectamente. Vas a que este es un tema, sí, de agresión a la mujer, de humillación, nuevamente, pero es un tema global en el que no solamente es el Ministerio de la Mujer, sino también el Ministerio en general del Ejecutivo, porque es multisectorial, porque La Pampa sigue siendo, a pesar de las intervenciones focalizadas que hacen, sigue siendo territorio de nadie. No hay autoridad, entonces todo este desmadre ocurre porque hay una autoridad ausente. O sea, no hay autoridad y nadie fiscaliza y nadie protege a esas mujeres y nadie protege en sus derechos laborales, porque también veo que ese es tu enfoque, a quienes trabajan ahí, pero en tanto es minería informal, minería ilegal, son hombres y mujeres que se dedican a esta actividad ilícita sin ningún derecho reconocido. Claro, pero más que, yo digo, derechos humanos en general, ¿no? Porque, digamos, también, digamos, mucha de la gente que va a La Pampa a trabajar en la minería ilegal es migrantes que no tienen, digamos, oportunidades de trabajo en otros lados, porque creo que si hubiera mayores posibilidades de trabajo, muchos de ellos no estarían ahí en esas condiciones, Claro. porque están lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de sus hijas, están en esas condiciones, ¿no? Pero yo creo que una cosa importante que sí quiero relacionarla ya con el Ministerio de la Mujer
y es de que precisamente cuando hay todas estas voces que hemos salido las últimas semanas a decir que no queremos, digamos, que pierda peso el enfoque de género, ¿no? La transversalización del enfoque de género, en realidad lo que queremos cuando defendemos que el Estado siga apostando por el enfoque de género es porque para solucionar el tema de la pampa y de la minería ilegal necesitamos también especialistas en el Ministerio del Interior, en la PCM, en el Ministerio de la Mujer, digamos, en el Ministerio de Salud, que tengan un enfoque de género, que tengan una mirada, digamos, más integral, digamos, de lo que significa la presencia de estas mujeres víctimas de trata y de estas mujeres que ejercen el comercio sexual, que son trabajadoras sexuales, o sea, que le den otro enfoque, otra mirada, porque si no, digamos, el asunto se vuelve policial, porque entra la policía, entra el ejército, y entonces los arrincona y los va metiendo o extendiendo, como ha sucedido, y, digamos, sigue la minería ilegal. No se ha, lo que ha sido es, se ha movido un poco en el territorio inicial en donde estaban, pero sigue viviendo la gente en las condiciones que vive y sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, Correcto. por eso sí, yo sigo como varias organizaciones apostando a que el enfoque de género, como el enfoque intercultural, sea parte de los enfoques importantes que el Estado peruano tiene que tener y también la sociedad civil, todos en general, para entender lo complejo y digamos cómo en todos estos contextos la discriminación para las mujeres y las niñas, ¿no es cierto? Y los niños se ven de forma diferenciada, ¿no? Y entonces un espectáculo, ¿no es cierto?, lamentable como el que también lo has colocado hoy en tu programa, termina, ¿no es cierto?, evidenciando, digamos, la cabeza de un iceberg, digamos, Claro, de una situación tan exacto. lamentable como la que vivimos en Madre de Dios, ¿no? Diana, te agradezco mucho porque para entender este tipo de situaciones hay que poner las cosas en contexto y te agradezco que lo hayas hecho con tanta claridad esta tarde. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Gracias y un abrazo, Pamela. Gracias. Buenas tardes.